para conocer el punto de vista de Marcela Villalobos, especialista y además presidenta de Amnistía Internacional aquí en nuestro país. Bienvenida, Marcela. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, ya tuve problemas con la comunicación, pero bueno, un saludo a ti y a tu auditorio. No te preocupes, ya estamos aquí al aire. Cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos entonces desde el punto de vista de Amnistía Internacional, los riesgos con que el ejército esté haciendo las veces de policía en este país? Claro, pues bueno, nosotros desde Amnistía Internacional hemos documentado en diferentes ocasiones cómo el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan estas funciones de seguridad pública que no son propias de su función, pues hemos visto los últimos casi 16 años de la mal llamada guerra contra las drogas, como no solo no ha favorecido a frenar esta violencia, sino al contrario, ha incrementado los asesinatos, las personas desaparecidas ya se cuentan por miles, desafortunadamente, y detrás de esas historias, detrás de esas desapariciones, detrás de esos asesinatos hay nombres, hay familias, como el caso de esta niña de Heidi y su familia, que luego desafortunadamente le llaman que es un fuego cruzado o daños colaterales, pero las víctimas de este país no son de ninguna forma daños colaterales. Cada persona, cada víctima, cada historia es lo que hemos documentado y lo que la evidencia ha documentado, y lo que nosotras hacemos es un llamado a frenar que estas funciones no solo de seguridad pública, sino de estas más de 200 funciones civiles que se han documentado, que se les han dado a las Fuerzas Armadas, pues se frenen, se detenga por esta militarización y este poder y recursos que se les siguen dando a las Fuerzas Armadas, y hacemos un llamado a senadoras y senadores que en este momento están discutiendo este dictamen, que vimos cómo se aprobó de manera rapidísima en la Cámara de Diputados, pues que se detengan, que pongan, más bien que abran un parlamento abierto, que escuchen a las víctimas de este país antes de decidir un tema tan importante y tan doloroso para el país como este. Claro, ahora hay un dato que en general creo llama mucho la atención, por lo menos a mí me resulta sorprendente cuando se hacen encuestas hacia la gente, la popularidad por supuesto del ejército, los militares. La realidad es que en este país son bien vistos, entre el 70 y el 80% dependiendo de qué encuesta revisemos, y tienen una aceptación entre la población, y mi pregunta contigo sería si esto lo ves como un resultado de la poca capacidad de respuesta que están teniendo hasta este momento las policías de los diferentes niveles de municipios, estados, a nivel federal, cuando se trata de ir en contra, por ejemplo, del crimen organizado. Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que desde Amnistía lo que hemos visto es que más bien no es necesariamente la aprobación significa que la aprobación sea para tareas de seguridad pública. Que el ejército o las Fuerzas Armadas tengan una aprobación mayor, cuando se le da doble clic, pues sí, la gente confía en que los militares sigan haciendo estas labores que han realizado por años, que tiene que ver, por ejemplo, con desastres naturales y otros temas, ¿no? Pero no necesariamente en temas de seguridad. Cuando nosotros vamos en la calle y vemos de repente convoys, camionetas con armas largas, que hemos ya normalizado ver estas personas, ver a militares en las calles armados hasta los dientes, y además con el tipo de armas con las que trae el de uso exclusivo del ejército, pues por supuesto que puede ser una falsa percepción de seguridad, cuando realmente con la evidencia nos muestra que no necesariamente esta percepción pueda significar que es la única forma, digamos, de solucionar los problemas de violencia. No es solo, o sea, el falso debate entre policía o Fuerzas Armadas es eso, es un falso debate que se convierte en invisibilizar realmente las estrategias que se pueden atender desde otros espacios, ¿no? O sea, desde la prevención misma del delito, desde la inteligencia, desde otros espacios que hemos dicho, la prevención, y no solo eso, sino el fortalecimiento mismo de las policías civiles, que también ha estado pendiente y que también está en la reforma constitucional en el séptimo transitorio, claro, de la Guardia Nacional. Ahora, desde quizás el gobierno, hoy hubo una declaración que también llamó la atención, la de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, en donde pues aceptaba que estaba perdiendo la batalla en contra de la inseguridad el gobierno, ¿no? ¿Cómo verlo desde ahí? Quizás es la única respuesta que encuentran la Guardia Nacional. No, pues yo creo que eso es al final una declaración, el ejemplo número uno de cómo la Guardia Nacional no funciona. Ya sabemos que la mayoría de la Guardia Nacional es militar, el 80% de la Guardia Nacional es militar, y en 4 años no funcionó. O sea, no funcionó
bueno, al menos desde que se creó la Guardia Nacional, que es 2019, pero al final desde que este gobierno inició, pues las Fuerzas Armadas no han dejado de hacer tareas de seguridad pública. De hecho, desde que salieron a las calles en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que eran aproximadamente un despliegue de 36,000 tropas, un aproximado de 36,000 soldados, ahora ya subió a 90,000. Entonces, lo que hemos visto es más bien el resultado es todo lo contrario, y yo creo que más bien es una declaración de que no funcionó y esto no va a ser la solución. O sea, al final hay que ver la evidencia, ¿no? Entonces claro, sí es preocupante que cuando justamente lo menciona, cuando la evidencia no ha resultado en todo lo contrario. Entonces es preocupante pensar que esa sea su única estrategia de salida, si así se quiere ver, y pues qué desafortunado que al final quienes estén en el camino sean más víctimas en este país. Pues muchísimas gracias, Marcela Villalobos. Es apenas un inicio de un tema que debería ser abordado mucho más frecuentemente, pero pues aquí está el espacio justamente para que ustedes puedan también alzar la voz. Gracias, presidenta de Amnistía Internacional México. Gracias a ti, te agradezco mucho el espacio también, y pues aquí seguiremos con el tema. Igualmente, buenas tardes.